todos y cada uno de ustedes, preciosos hijitos de mi Abba, que la tierna bondad de mi Melech, Hamelakin Yijija Yabehoveh Shaddai, esté con todos ustedes, donde quiera que estén a esta hora, y especialmente con aquellos que están ya reunidos y dispuestos a seguir escalando, a seguir alcanzando mayores niveles de ascensión con el favor, con la ayuda de nuestro precioso papito y su Ruach HaKodesh. Hoy les quiero hablar de esta experiencia preciosa que he titulado Carne contra Espíritu. Y vamos a tener la oportunidad de compartir algo que en parte hemos sabido, que en parte ya sabemos, que en parte conocemos, pero vamos a profundizar y vamos a ver todos los aspectos que para este momento hemos seleccionado que nos deben hacer mayor conciencia de cómo debemos atender y cómo debemos tratar todos estos asuntos que tienen que ver entre la carne y el espíritu. Y para eso voy a pedirles, vamos a entrar de lleno de una vez, les pido por favor que me acompañen allí a leer, vamos, abra sus dispositivos, busque su Biblia, vaya al Sefer de Bereshit, o si la tiene textual, pues ábrala y vamos a leer. Vamos a leer, necesitamos aquí ir comprendiendo algunos de los aspectos que nos van a ayudar hoy a crecer. Sin duda, creo que vamos a crecer muchísimo, creo que vamos a tener hoy una mayor elevación con la ayuda de nuestro Abba y ruego que usted se disponga, se prepare para esto. Que la bondad de nuestro Mashiach hoy sea derramada sobre nosotros y que cada uno de nosotros pueda ser lleno, nuevamente lleno, con esta renovación de su bondad. Bueno, vamos a leer en Bereshit, esta vez en el Perek 25, vamos a leer los Pasukim 22 al 23. Pasukim 22 al 23 de Bereshit 25. Voy a leer en la traducción de la versión Reina Valera, que dice: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Abimelech, Yehovah Tzadik. Una de las cosas maravillosas que yo veo en Ribka es esto extraordinario, que ella tenía conciencia de la realidad de mi Abba, tenía conciencia de la existencia de mi Abba y hablaba con mi Abba. No tenía ningún problema en venir y hablar con mi Abba, en pedirle su ayuda, en consultarle. Sintió algo en su vientre allí con sus bebés y dijo: hay algo aquí que no está bien, esto no me gusta. Y fue a hablar con mi Abba, fue a hablar con mi Abba. Qué lindo es cuando las mujeres pueden tener este testimonio, pueden tener esta dirección y pueden ir a mi Abba a hablar con él. Dime, ¿qué está pasando? Háblame de mi hijo, háblame de mi hija, háblame de mis hijos, háblame, háblame, necesito saber de qué se trata esto. Perdón. Y fue lo que hizo Ribka, fue a consultar a Abimelech, Yehovah Shaddai, y mi Abba le respondió a ella: dos naciones hay en tu seno, y dos naciones serán divididas desde tus entrañas. Imagínense dos naciones adentro de ella y desde ya iba a tener conflicto. Desde ya sus hijos iban a tener conflictos. Desde ya estas dos naciones que estaban en su vientre iban a estar en problemas, iban a estar en conflictos. Desde ya iban a estar en riña, iban a ser divididas. Además dice Miaba que iban a estar, se iban a dividir. Y además agregó: una nación será más fuerte que la otra nación y el mayor va a trabajar para el menor. El mayor va a estar sujeto al menor. Es decir, el menor va a ser más fuerte, el menor va a tener mayor influencia y el menor va a tener la autoridad sobre el mayor. Quiero que tengamos presente, en primer orden, el hecho de que Ribka o Rebeca, esposa de Isaac, recibió esta Yasifá. Ella recibe esta revelación porque hace algo extraordinario. Va a hablar con mi Abba. Nunca dejes de hablar con mi Abba. Cuando hayan conflictos, problemas, dudas, temores, habla con mi Abba. Ella habla con mi Abba y mi Abba le da esta Yasifá, le regala esta Yasifá. Eh, Mi Abba le hace saber en esta Yasifá que el mayor va a trabajar, va a estar sujeto al menor.
Por lo tanto, ella sabe, y quiero remarcar esto, Ribka sabe, aunque Esab o Esaú haya nacido primero, Ribka sabe que a quien le corresponde la primogenitura y la habilitación del primogénito es a su hijo menor Jacob. Porque de él, de Jacob, va a salir la nueva nación que Mimelec, Yahweh Shaddai, le prometió a mi Abraham. De Jacob va a salir esta nueva nación. La pregunta que tengo que hacerme es si Yitzhak, el papá de estos gemelos, de estos mellizos, ¿sabe esto? ¿Acaso Yitzhak sabe lo que mi Abba le dijo a Ribka? ¿Acaso Yitzhak sabe lo que mi Melech, Yahweh Shaddai, le testificó a Ribka acerca de sus dos hijos? ¿Acaso Yitzhak sabe lo que mi Abba le dijo, que el mayor no iba a ser el primogénito, que el mayor iba a estar bajo la autoridad del menor? ¿Acaso eso lo sabe Yitzhak? No, Yitzhak no lo sabe. ¿Y qué es lo que cree Yitzhak? No lo sabemos con exactitud. No quedó registrado, no leemos en la Santa Torá los detalles sobre estas situaciones que estamos comentando ahora, pero por todo lo que leemos, podemos entender que lo que Yitzhak ha asumido es que la nueva nación, la nación santa que mi Abba le prometió a mi Abraham, va a salir de él. Eso es lo que asume Yitzhak, que la nación nueva, la nación escogida, la nación santa, va a salir de Yitzhak. Así entiende Yitzhak lo que mi Abba le ha dicho a su papá Abraham cuando le afirmó: haré de ti una nación grande. Porque toda la trama que tiene la vida de mi Abraham, cuando sale de Ur, de Caldea, pasando por Harán, dejando a su papá Terah allí con su hermano Nahor, llegando luego a Canaán, quien por no poder tener hijos con su esposa Sará, tiene un hijo con su esclava Hagar, Hagar la egipcia, y de allí nace Ismael. Luego, por fin tiene un hijo con Sará, que es su primogénito, por quien Mimelec, Yahweh Shaddai, lo pone a prueba pidiéndole que suba al monte Moriab en Jerusalén y que sacrifique allí su hijo para mi Abba. Pero finalmente sabemos, como dijimos la semana pasada, no lo sacrifica y mi Abraham tiene que hacer algo muy doloroso para él, sin duda, y es sacar de su casa, echar de su hogar a Hagar la egipcia y a su hijo Ismael. Y se queda solo con Yitzhak. Ahora, por todo esto que estamos viendo y que estamos leyendo y por todo lo que ha sucedido, ¿qué es lo que termina creyendo Yitzhak durante toda su vida? Bueno, Yitzhak termina creyendo que él es el heredero de mi Abraham. Yitzhak termina creyendo que como heredero de él es que va a salir la nación santa, la nueva nación, la nación escogida. Eso es lo que termina creyendo Yitzhak. Y es cierto, de él va a salir esa nación, pero falta una generación todavía, porque de él van a salir dos hijos, Jacob y Esab. Pero de Jacob, repito, de Jacob, no de Esab, de Jacob va a salir la nueva nación. Va a nacer la nueva nación, no de Esab. La nación santa, la nación escogida, va a salir de Jacob. Si lo buscamos en los testimonios escriturales, nos daremos cuenta que no hay registro alguno de que Yitzhak le haya, alguien le haya dicho, alguien le haya comentado, alguien le haya compartido esta revelación de que de él no saldría la nueva nación. A Yitzhak nadie le dijo, nadie le participó que de él no iba a salir esta nueva nación. A Yitzhak nadie le comentó que esta nueva nación saldría de uno, no de dos, de uno, no de dos, de uno de sus hijos. De modo que a los ojos de Yitzhak, la nueva nación es Esab y Jacob. Para Yitzhak, la nueva nación está conformada por Esab y Jacob. A ojos de Yitzhak, la nación santa tenía que estar compuesta por estas dos tribus, la tribu de Esab
y la tribu de Jacob. Pero no ocurre así, eso no es lo que sucede, porque Esab queda excluido de la descendencia del Brit. Esab quedó fuera de la descendencia del pacto. Esab quedó fuera de la santa congregación de los primogénitos. Es Jacob quien va a edificar las 12 tribus y a partir de sus 12 hijos, entonces es conformada la nación de Israel que sale de él, de Jacob, solo de Jacob. Pero Yitzhak no sabe todo esto que estamos hablando, Yitzhak lo ignora, el papá de Esab y de Jacob, Yitzhak lo ignora. Ribka tiene la revelación de lo que Miaba va a hacer con sus hijos, pero Ribka no le dice Ribka no le dice a Yitzhak. ¿Por qué Ribka no le dice a Yitzhak lo que Miaba le dijo? Que el menor estaría en autoridad sobre el mayor. Que el menor, eso significa dentro de toda la cultura y la mentalidad ibrí o hebrea, que si el menor va a tener la autoridad sobre la casa y va a tener la autoridad sobre el mayor, significa que va a haber un cambio de beneficios y de posición, va a haber un cambio de primogenitura. Allí las cosas van a cambiar, no van a ser como se supone que el orden natural de la vida, de esta vida, lo marcó cuando nació Esab primero. No, no va a suceder así. Pero a Yitzhak nadie le ha contado cómo Miaba Maor va a llevar a cabo su propósito con sus 2 hijos. Por lo que desde el punto de vista de la educación y de la formación, lo que tenemos aquí es que Yitzhak da tanto a Esab como a Jacob una culturización. Yitzhak comienza a formar a sus 2 hijos de una forma en la que él los incluye a ambos como si de ambos fuera a surgir la nueva nación. Yitzhak sabe que va a surgir una nueva nación. Yitzhak sabe que Miaba va a formar a partir de su papá Abraham una gran nación. Lo que Yitzhak no sabe es con quién. Y él cree que es con él, pero no está viendo que tuvo 2 hijos y que de sus 2 hijos no son sus 2 hijos los que van a estar allí conformando esa nación, sino que de esos 2 hijos uno. ¿Y por qué uno? Bueno, vamos a conocer en parte las razones el día de hoy. Así que voy a repetir esto desde el punto de vista de la educación y de la formación. Yitzhak instruye a sus 2 hijos haciéndoles pensar, haciéndoles creer que de ambos va a surgir la nueva nación. ¿Y qué significa todo esto? Significa que para Yitzhak, dentro del carácter y la personalidad de Jacob está Israel, pero también significa que dentro de las características y de la forma de ser de Esab también está Israel, la nueva nación. Y esto es así porque Yitzhak los educa a ambos, haciéndoles creer a ambos que va a salir de ambos la nación grande, la nación santa, la nación de Israel. Y todo esto genera una terrible enemistad entre estos 2 hermanos. Esto genera un conflicto tremendo entre ambos hermanos. Por eso es muy importante que los padres, por favor, padres, por favor, papás atiendan esto. Es muy importante que nosotros los padres tengamos una visión clara de nuestros hijos y del propósito de cada uno de ellos, a fin de evitar posteriores confrontaciones, peleas y odios entre los hermanos y sus descendientes. Esto lo vemos nosotros no solo después con los descendientes de Yitzhak, de Jacob y de Esab, sino lo vemos también con los descendientes de Ishmael y los descendientes de Yitzhak. Fíjense lo siguiente, si leen con cuidado los testimonios de Miaba, bueno, en sus Ketubim, vamos a darnos cuenta que lo que se expone acerca de Esab y acerca de Jacob es algo muy, pero muy claro. Es decir, los testimonios que están escritos, los testigos hicieron un trabajo excelente, los testigos hicieron un trabajo extraordinario, porque los testigos ponen de relieve las características de Jacob y dicen que Jacob siempre estuvo en el campamento. Algunos sabios incluso dicen que en sus Midrashim que Jacob dedicaba todo su tiempo
en su tienda, meditando en las santas instrucciones, meditando en las cosas espirituales, meditando en las cosas eternas. Y él dedicaba su tiempo a permanecer en el campamento, pasando rato con mi Abba. ¿Usted se imagina lo que pudo haber pasado en ese periodo de vida de Jacob, antes del conflicto con su hermano y antes que tuviera que huir de su hermano? Todo lo que mi Abba pudo hacerle ver a Jacob, todo lo que Jacob pudo aprender de mi Abba, porque él buscaba a mi Abba, porque él meditaba en las instrucciones, porque recordaba lo que su padre Isaac le había dicho, porque Jacob seguramente tenía los testimonios de su abuelo, de mi Abraham, y meditaba en eso y tenía relación con mi Abba Jacob y hablaba con mi Abba y mi Abba le daba testimonio a Jacob de muchas cosas. Jacob no va de casa con su hermano Esab. Eso lo hace Esab. Si hay una guerra, quien va a la guerra es Esab. Si hay conflictos, si hay problemas, si hay situaciones difíciles, si hay algo que atender con los demás, eso lo hace Esab. Eso no lo hace Jacob. Eh, es, es algo extraordinario, pero lo que vemos aquí es que Esab es completamente distinto a Jacob. ¿Y a qué se dedica Jacob? Jacob se dedica a las cosas espirituales. Jacob se dedica a entender a mi Abba, a discernir su propósito. Jacob se dedica a entender el diseño de mi Abba. Jacob se dedica a entender familia. Jacob se dedica a entender diseño, a entender santidad. Jacob se dedica a entender herencia, a entender generaciones, a entender descendencia. A eso se dedica Jacob. Algo extraordinario. ¿Y Esab? ¿A qué se dedica Esab? Esab se dedica a las cosas terrenales, a las cosas materiales, a las cosas paganas, a las necesidades humanas y temporales. De modo que debemos entender que tanto la dimensión espiritual y eternal, así como la física y temporal, forman parte de la nación de Israel. Definitivamente, forman parte de la nación de Israel. La descendencia de Isaac está representada de tal manera que Esab recibe todas las cualidades vinculadas a lo material y Jacob recibe todas las cualidades vinculadas con lo espiritual. La idea de Isaac era que de lo material y de lo espiritual, de estas dos tribus, de estos dos hijos, que son Esab y Jacob, saliera la nueva nación, saliera la nación santa, saliera la nación escogida. Y este es un pensamiento que ya mi Abba había dejado en mi Abba Abraham, que mi Abba Abraham había trasladado a Isaac y les había dicho a su hijo Isaac, mi Abba tiene un proyecto de nación conmigo, hijo, le había dicho mi Abba Abraham a Isaac. Mi Abba tiene un proyecto de nación conmigo y cuando yo no esté, este proyecto de nación, este plano de nación, este programa de nación, este diseño de nación va a pasar contigo. Y luego este diseño de nación debes pasarlo a tus hijos. Eso le estaba explicando mi Abba Abraham a Isaac, y Isaac tenía que explicárselo a sus hijos, aunque Isaac no vio todo el panorama. Algo extraordinario vemos en todo esto. Así que Isaac no tenía una visión clara sobre el propósito de cada uno de sus hijos y de lo que mi Abba tenía decidido hacer con cada uno de ellos. Recordemos que lo que mi Abba Naale, le había dicho a mi Abba Abraham es esto. A Ribca, lo que mi Abba le había dicho a Ribca fue esto. 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones serán divididas dentro de ti, en tus entrañas. Una nación será más fuerte que la otra y el mayor servirá al menor. Con este entendimiento, Ribca hace lo que hace. Ribca sabe que las cosas se van a invertir, que aunque su esposo Isaac está viendo a Esab como el primogénito, como el que va a heredar la autoridad de toda la familia, Ribca sabe que eso no va a ser así, que es el menor el que va a heredar toda la autoridad de la familia y de toda la descendencia. Ese es Jacob. Ribca lo sabe, pero Ribca no lo habla con Isaac, y Isaac trabaja con sus hijos como que si las cosas van a ser como él las ha visto.
Así que por eso Ribka, con este discernimiento, procede de esta manera y planea con Jacob cómo engañar a Isaac para tomar los derechos de la primogenitura que serían habilitados solo por su padre y que nadie podría revocar para formar esta nueva nación, Israel, la cual Ribka tiene claro que va a salir no de sus dos hijos, sino solo de Jacob. Pero Esab también va a ser alguien de quien se va a originar una nación, eso dijo Miaba. Y esa nación que se origina de Esab es Edom. Edom, que más adelante va a ser Roma. Roma, de donde va a salir el denominado cristianismo, el mal denominado cristianismo. Así que veamos estos descendientes que Miaba está produciendo a partir de Miab Abraham. Miab Abraham tiene dos hijos, Ishmael y Isaac. De Ishmael salió una nación, como Miaba lo prometió. Esa nación son los árabes, son los descendientes de Miab Abraham con Hagar, la egipcia, y de esa nación, de todos los árabes, los descendientes de Ishmael, de allí surgió el Islam, una de las más grandes religiones de todo el planeta y de todos los tiempos. Pero luego vemos que Miaba dice que de Esab iba a salir otra nación y de esa nación salió Edom. Edom, de donde se formó Roma y esta religión, repito, mal denominada el cristianismo. Pero también tenemos a Isaac. De Isaac sale Jacob y de Jacob Miaba forma su nación, la nueva nación, la nación santa. La historia de Esab y Jacob es frecuentemente vista con parcialidad cuando se lee superficialmente, cuando no se investiga, cuando no se estudia, cuando no se profundiza, cuando no se tratan de entender los hechos. Y entonces se desvirtúa, se distorsiona toda la narrativa de los hechos de la vida de los hijos de Miab Abraham y de Isaac. Así que no se mantiene un enfoque correcto cuando no se investiga, cuando no se va a los hechos, cuando no se consultan de manera apropiada los testimonios que nos han dejado los antiguos y en el lenguaje correcto, en los manuscritos, en el lenguaje, en el idioma, en el ibrí, con aquellos testigos que gracias a Miaba nos han dejado sus testimonios. Así que, repito, esta es una gran experiencia, Esab y Jacob, y es muy común que se diga que Jacob es el malo de la película. Les cuento además que yo también creí eso. Yo creí que Jacob era el malo de la película. Yo siempre pensé que Jacob era el malo de la película. Y no justificaba el hecho de que Jacob, por todo lo que había vivido y por todo lo que había hecho, pues tuviera la primogenitura, y ahí muchos pudiéramos estar de acuerdo, porque estamos viéndolo desde una perspectiva. Él es el malo de la película, hizo lo que no debía hacer, pero no estamos viendo los otros hechos, y yo espero que podamos tener la oportunidad aquí de compartir algo de esto y de poder aprender muchísimo de todo esto. Yo les pido que tengamos mucho cuidado y que podamos ver que lo que se presenta como el robo del derecho de la primogenitura, lo que se presenta, repito, como el robo del derecho de la primogenitura, no es así. No es así. Jacob no hizo eso. Lo que sí es cierto es que Jacob engañó a su papá. Lo hizo, haciéndose pasar por su hermano mayor. Y ciertamente ese no es un buen ejemplo que nosotros debamos seguir de ninguna manera. Todo esto provocó que las relaciones entre ellos siempre fueran muy tensas, muy conflictivas desde el principio, porque el papá, Isaac, no tuvo una visión clara, no le aclaró a sus hijos cuál era la posición de uno, cuál era la posición del otro, para que desde niños ellos pudieran crecer con el entendimiento claro de su propósito.
Todo esto incluso produjo heridas fuertes, desconciertos, desilusiones, odios y resentimientos entre ellos. Recordemos que estando incluso en el vientre de Ribka, ellos se pelearon. Sin embargo, la mayoría de las personas olvidan y pasan por alto el inicio de toda esta historia, que a pesar de que no justifica que Jacob haya engañado a su papá, nos lleva a nosotros a entender el origen de esta crisis. Preguntémonos, por favor, ¿qué originó todo esto? ¿Acaso fue el ansia de riqueza y de autoridad, de influencia de Jacob? ¿Qué fue lo que originó todo esto? ¿Acaso Jacob odiaba a su hermano? ¿Acaso Jacob era alguien insensible? No, definitivamente no. El origen del conflicto fue el menosprecio que Esab tuvo de su primogenitura. Ese fue el motivo del conflicto. Eso fue lo que llevó a Miaba a tomar una determinación. Recordemos que Miaba no necesita que nosotros crezcamos y ver nuestras obras para luego juzgarnos. A los que antes conoció, dijo mi amado Shalia Shaul en sus letras a los Romillín 28, a los que antes conoció, a estos también llamó. Entonces, mi Abba nos conoce en su presencia, Él nos conoce desde hace mucho, Él nos conoce desde antes de crearnos. Él conoce no solo nuestro comienzo, Él conoce todo nuestro recorrido y conoce todo nuestro final. Él lo conoce, así que en su presencia nos ha juzgado previamente, conociendo cómo seríamos, qué haríamos, cómo pensaríamos, qué desearíamos y cómo amaríamos u odiaríamos a las personas. ¿Qué sería de nuestra vida? Bajo ese principio, Miaba hizo un juicio de Esab antes de que naciera. Y estableció, serás mayor porque saldrás primero, pero tú vas a servir al menor. ¿Ok? Será el menor el que tendrá autoridad sobre ti. Eso fue lo que hizo Miaba. Entonces, luego Esab hace lo que Miaba había visto que iba a hacer. Iba a menospreciar la primogenitura, algo que para Miaba es algo santo y muy, pero muy valioso. Miaba no le da primogenitura a cualquiera. Bienaventurados los primogénitos. Aleluya. Quiero que leamos ahora en la Santa Torá, en Bereshit, o Génesis 25, los pasukim 29 al 34. Por favor, sígame. Bereshit 25, desde el 29 al 34, vamos, abra su Biblia, abra su dispositivo, por favor, vamos, busque allí Bereshit 25, 29 al 34, vamos a leer. A ver, ayude al que está a su lado, si no trajo Biblia hoy, si no tiene dispositivo, hágale leer, por favor, lo que vamos a leer, hágaselo leer, compártalo para que lo pueda leer. Dice, y voy a leer en la traducción Reina Valera, dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esab del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, subraya esa palabra, rojo, por favor, rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, a partir de ese momento fue llamado el nombre de Esab, Edom. Edom. ¿Y qué significa Edom? Edom significa rojo. Dicen los sabios, dicen los antiguos, que la tesitura de la piel, la tez de la piel de Esab era rojiza y también por los granos o las lentejas rojas que se comió. A partir de ahí fue llamado rojo, fue llamado Edom. Esab es Edom. Cuando usted lea o escuche a alguien hablar de Edom, ya sabe que está hablando de Esab. Muy bien, entonces Jacob respondió a su hermano, véndeme este día tu primogenitura. ¡Wow! ¿Por qué Jacob le propuso que le vendiera la primogenitura y no otra cosa? ¿Por qué? Extraordinario. ¿Por qué Jacob le propuso eso a su hermano? Porque Jacob pasaba tiempo con Miaba. Porque Miaba necesitaba un primogénito que hiciera las labores de primogénito en la familia. Miaba necesitaba un primogénito que llevara a cabo la labor del primogénito para Miaba. Y les voy a explicar un poco qué era lo que hacía el primogénito en la casa, qué era lo que hacía el primogénito en la familia. Miaba necesitaba un primogénito y el primogénito
biológicamente hablando, Esab no quería ser primogénito. ¿Cómo que no quería ser primogénito? Sí, no quería ser primogénito porque no estaba cumpliendo con las obligaciones de primogénito. Entonces, mi Abba bueno, pone en Jacob este deseo, no como un deseo de tener autoridad, no, sino como un deseo de tener legalidad. Porque Jacob, para poder hacer todo lo que hace el primogénito, Jacob necesita legalidad. No se pueden hacer las labores del primogénito sin la legalidad. Qué extraordinario es esto, ¿no? No se pueden hacer las labores del primogénito sin la legalidad, y la legalidad basada en los órdenes que mi Abba ha establecido. Entonces mi Abba estableció a mi Abraham. Mi Abraham establece primogenitura sobre Isaac, no sobre Ismael. Isaac tiene entendido, él cree que va a establecer primogenitura sobre Esab, pero mi Abba no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Jacob no quiere darse cuenta que Esab no quiere ser primogénito. ¿Y quién quiere ser primogénito? Aquel que está haciendo lo que un primogénito hace, pero no lo podrá hacer a menos que tenga legalidad. Ahora, fíjese esto. Vamos a seguir leyendo. Dice Jacob le respondió a su hermano: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esab: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, mire lo que hace Jacob. No dice, bueno, está bien, entonces comete eso y la primogenitura es mía. No, le dijo, júramelo en este día. Es decir, establezcamos aquí un pacto, un vínculo que nada ni nadie pueda revocar, que nada ni nadie pueda echar hacia atrás. Vamos a sellar esto arriba y abajo. Jacob estaba muy entendido en cómo tenía que hacer las cosas. Júramelo en este día, y él se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esab, Jacob dio a Esab pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y esto lo pongo en grande, muy en grande mis notas. Así menospreció Esab la primogenitura, así. Lo que causó, y quiero que vean esto, el de la primogenitura, antes de seguir aquí con mis notas, quiero mostrarles algo extraordinario, porque la nación santa, la nación de mi Abba, la nación eterna, la nación escogida, está compuesta por primogénitos. Los que no son primogénitos no estarán en esa nación. ¿Cómo así? Vamos a leer aquí el testimonio que nos da mi Abba a través de el escritor a los Ibrim, a la Ijraj, a los Ibrim, a los hebreos. En el Perek 12, Pasuk, vamos a leer aquí desde el Pasuk, vaya buscándolo por favor. Ibrim 12 o Hebreos 12, Pasuk, vamos a leer desde el 22. Voy a leer 22 y voy a leer 22, 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice, voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, sígame. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sión. Aleluya. ¿Cuál es el monte de Sión? El monte de mi Abba. A la ciudad del Shaddai viviente, a la Jerusalén celestial. Aleluya. Como lo hizo mi Abba Abraham. Mi Abba Abraham subió al monte Moriab con el primogénito. No lo pierdan de vista. Dice, han subido, han llegado a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes, diga conmigo, nosotros. Ustedes, diga conmigo, yo. Aleluya. Lejaim. Mire, esta es una de las palabras plural que les dije, lejaim. Normalmente se traduce por la vida, diríamos por las vidas, lejaim, por las vidas. Han llegado, estoy en el 23, han llegado a la congregación de los primogénitos de mi Abba, cuyos nombres están inscritos en los Shamaim, en los cielos. Ustedes han llegado a Abimelech, Yahvé Shaddai mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado
a los espíritus de los justos que están en los Shamaim, que ya han sido perfeccionados. Aleluya. Ustedes han llegado, me gusta esta traducción, a Abimelech Yeshua HaMashiach, el mediador del nuevo pacto entre Miaba y las personas, y también han llegado a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Gloria a mi Melech, dirige Yahweh Shaddai. Gloria a mi Mashiach Yeshua majestuoso. Así que lo que causó todo el problema entre Jacob y Esab fue la actitud pagana de Esab. Esab era una persona que únicamente estaba interesado en cuestiones físicas, como la caza y como saciar sus propios placeres, los placeres de la carne. Para él, una primogenitura no valía nada, o mejor dicho, valía muy poco. Por eso es que Miaba no lo toleró, porque no es la posición, no son los privilegios físicos aquí en la tierra de la primogenitura, no son los beneficios físicos, no. Estamos hablando de algo mayor que tiene trascendencia eternal, y por eso Miaba no lo toleró. Esab refleja lo siguiente según el hilo del pensamiento en la narración de la Santa Torá. Esab representa un total menosprecio por los atributos espirituales santos y justos. En la antigüedad, el primogénito, escuche esto por favor, en la antigüedad, el primogénito era el encargado de todo el trabajo espiritual de la familia. El primogénito era algo muy importante, se le encargaba a él, se le confiaba a él. El primogénito tenía la asignación de mantener la gracia, la influencia del Ruach de Miaba sobre toda la familia. No era poca cosa eso. No era poca cosa y Esab no lo quería hacer, lo menospreció, eso no le importó. El primogénito era el encargado en la familia de presentar sacrificios a Miaba, de guiar a todos en casa a la devoción a Miaba bueno. Para Esab, el trabajo para Miaba no valía más que un plato de lentejas. Y esto lo hizo a través de un falso juramento sin vacilación. No se tomó a Miaba en serio, Esab. Esab no consideró a Miaba. Miaba quería un primogénito que pudiera estar ahí delante de él, clamando, que pudiera estar ahí adorando su presencia. Miaba quiere un primogénito que esté delante de él, glorificando, invocando su nombre sobre toda la familia. Aleluya. Pero Esab no quería eso. Podríamos decir que el dicho de Esab era como mi amado Shalía Shaul lo cita en sus letras a los Corintillín 15:32, como lo hacen aquellos que no toman en cuenta mi Abba. Así que Esab pudo tener este dicho en sus labios: comamos y vivamos, que mañana moriremos. El concepto de justicia o equidad en Esab estaba tan viciado que no podía diferenciar entre algo bueno y algo malo, de ninguna manera. Para él, lo bueno era si le convenía o no. ¿Me estoy explicando? Independientemente del acto de justicia, del acto. Es decir, si algo tenía en sí mismo justicia, pero a él no le convenía, entonces él iba a decir que era malo, porque no le convenía. Para él esto no tenía ningún valor. Por ejemplo, él dijo Esab acerca de su hermano Jacob, dijo, Bereshit 27:36, ubíquese allí por favor y léalo. Él dijo: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi derecho a ser habilitado. Eso fue lo que dijo Esab. Pues Esab mintió, manipuló las cosas, las planteó desde su conveniencia,
las planteó desde su propio interés. Esab no diferenció entre un acto totalmente cristalino y puro como el primero, el negocio que hizo Esab con su hermano Jacob acerca de la primogenitura, y un acto oscuro, con su plantación, como el segundo, es decir, el engaño que Jacob le hace a su padre. El primero fue un negocio entre hermanos, un negocio legítimo entre ellos, pactado con un juramento. Ese fue el primero. No hubo letras pequeñas, ahí todo estaba clarito. No hubo publicidad engañosa o cláusulas escondidas como en algunos contratos. Fue una venta clara y explícita. Jacob propuso un negocio, Esab lo aceptó y juró. Así que, ¿cómo define esto Esab? Esab lo describe como un abuso, una expropiación, un arrebato de parte de Jacob. Pero Esab no quiere recordar que él tuvo consentimiento en el acuerdo de la primogenitura. ¿Por qué no lo quiso recordar? ¿Por qué no lo recuerda? Porque no le conviene. Así es Esab, así es él. ¿Justifica esto la conducta de Jacob luego con su padre? De ninguna manera. Jacob tuvo que hacer valer su derecho de primogenitura ante su papá Isaac. Esto es, mire, algo así parecido a esto. Imagínese que usted compra un carro, le compra un carro a alguien, hace un negocio, le da el dinero, la persona debe darle a usted el carro, pero decide que no se lo quiere dar, que debe hacer usted lo debe tomar. Así de simple, ya usted pagó por el carro, ahora debe tomarlo a como de lugar. O si compra una casa, por ejemplo, si compra una casa y pues no le quieren dar las llaves, no le quieren entregar la casa, ¿qué debe hacer usted? Debe tomarla a como de lugar, porque ese es su derecho. Eso fue lo que hizo Yitzhak, solo que casi nadie lo explica. Eso fue su derecho, no fue una trampa, no fue un engaño, fue un acuerdo entre ambos, fue una conversación entre ambos, fue una negociación clara entre ambos. Por eso Miaba no le reprocha a Jacob en absoluto nada sobre el hecho de haber tomado la primogenitura. Por eso Miaba no le impone a Jacob una sanción sobre la primogenitura. Sin embargo, Miaba es un rey de principios, Miaba es un juez justo y ha dicho que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Así que Jacob sembró engaño y luego cosecha engaños con su tío Labán, que lo engaña, no le da la mujer por la que trabajó 7 años y tiene que trabajar 7 años más por ella. Pero no solo eso, siguió cosechando más dolor y sufrimiento por esa mala semilla del engaño, cuando sus propios hijos le dicen que uno de sus hijos menores, Joseph, ha muerto por una fiera, por una bestia, y lo sufrió, fue engañado, lo sufrió mucho. Pero veamos esto, Jacob hace valer su derecho de primogenitura ante su padre y deja que Abimelech y Yabehovechadai haga el resto. Miaba necesitaba un primogénito y Jacob estaba dispuesto a hacerlo. Esto es extraordinario. Miaba necesitaba un primogénito. Esab no quería hacerlo. Lo era, pero no quería hacerlo. Lo tenía, pero lo menospreció. Lo tenía, pero no quiso funcionar. Y Miaba aceptó que Jacob quisiera hacerlo. Esto podría haber sido inviable, conociendo a Esab. Lo hubiese negado todo por completo delante de su padre si Jacob le hubiese propuesto: ven, hablemos con nuestro papá de nuestro negocio, tú y yo sabemos lo que pasó, hablemos con él para que entonces él ponga sus manos sobre mí y me dé la autoridad del primogénito. Pero Esab lo negaría todo, así como negó que había hecho un negocio con su hermano por la primogenitura. Entonces Jacob sufrió mucho el engaño. Mi tierno Abba actuó
en la línea de su propósito y de su buena voluntad, a pesar del engaño de Jacob. Eso no lo condicionó a Miaba, pero no solo le dio un merecido a Esab, sino que Miaba pues no pudo evitar las consecuencias del engaño de Jacob. Jacob fue castigado por su propio engaño. Esab no merecía la autoridad espiritual de la familia, ya que para él el trabajo para Miaba era totalmente algo absurdo, algo que no valía la pena, era un desperdicio. Él menospreciaba totalmente todo lo espiritual, como muchas personas hoy lo hacen, como muchos jóvenes hoy lo hacen, que creen que dedicar tiempo a Miaba, buscar a Miaba, adorar a Miaba, cantarle a Miaba, trabajar para Miaba, entregarse a Miaba, dedicarse a Miaba es un desperdicio. La cultura pagana, oscura, el maligno se encarga de llenar las mentes de las personas y muchos adultos también están imbuidos bajo esta influencia maligna, haciendo haciéndoles creer el maligno que ellos no merecen dedicar su vida a Miaba. No hay mayor privilegio que este. Yo hubiese querido tener la experiencia que han tenido mis hijos desde hoy. Mis hijos, perdón, al día de hoy. Y es que desde pequeños han estado allí, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestras inmadureces, con nuestra ingenuidad, con nuestra corta visión, pero estuvieron allí. Hay principios en ellos, hay valores en ellos que nada ni nadie va a poder arrebatar. Y por supuesto, nuestros nietos hoy tienen mayor ventaja, porque tienen padres más entendidos. Y esto es algo extraordinario. Desde los 20 años yo estoy tratando de hacer las cosas bien con mi Abba. He tropezado muchísimo, me he equivocado muchísimo. Quizás como Jacob o peor que Jacob, pero estoy agradecido con mi Abba por este honor, porque mi Abba no ha dejado de actuar a pesar de mis faltas, como tampoco dejó de hacerlo con Jacob a pesar de las faltas de Jacob. Mi Abba no dejó de actuar, mi Abba no dejó de hacer lo que quería hacer a pesar de todas las cosas que Jacob no hizo bien. De modo que Esab era o fue un varón totalmente elevado hacia lo malo, fue llevado por sus instintos carnales y despreciaba todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, con la integridad, con la santidad, con el amor, con el gesed, con la humildad, con la devoción a mi Abba. Por otro lado, se dice que Jacob era un varón íntegro, Enibri Ishtam, Ishtam, íntegro, que moraba en tiendas, que moraba en tiendas, buscando a mi Abba en su sucá, en la sucá. No quería salir de la sucá. Jacob amaba estar en la sucá. Qué lindo es estar en la sucá, en esa morada espiritual con mi Melech, Esto es enfatizado en los escritos de los Eslijim, donde leemos en el Sefer a los Ibrim, en la Ijeraj, a los Ibrim 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esab, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuidado, cuidado, que no haya ningún fornicario o profano, como Esab, en casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Esab y su actitud materialista hacían una fuerte profanación del nombre de mi Melech Yihyeja Yahweh Kadosh en su vida y en su casa. Era una vergüenza total. En él no había el más mínimo temor a mi rey temible. Y la justicia y la equidad eran cosas absurdas para Esab. No le importaban los principios éticos ni morales. No le importaban. Rashi, en su comentario sobre Bereshit 25:31, dice: Jacob, miren esto, Jacob quería la primogenitura porque el trabajo ceremonial o espiritual de los sacrificios recaía sobre los primogénitos. Entonces Jacob no podía llevar a cabo esa función, ese oficio, a menos que fuese primogénito. Por eso, pero era algo que Jacob anhelaba. Él anhelaba poder presentar delante de mi Abba Corbanot, sacrificios
en adoración, en exaltación. Jacob dijo, dice Rashi sobre su comentario de Bereshit 25:31, dice que Jacob dijo, este malvado no es digno de ofrecer sacrificios al santo, glorioso, bendito es su nombre. Gloria a mi Melech y Jehová Shaddai. La humanidad actual es similar a Esab, agobiada siempre por el materialismo, por la meta de la sola satisfacción de sus deseos. Así está la humanidad. No piensan en Miaba, no piensan en su propósito, en su reino, no piensan en sus diseños. No, la humanidad, incluso muchos en la Santa Quejilá piensan así, piensan en ellos. Como decíamos la semana pasada, muchos no quieren aprender a cocinar, no quieren aprender a hacer los oficios de la casa, no quieren aprender a planchar, no quieren aprender a hacer las cosas necesarias para la vida. ¿Cómo pueden hacer gesed? ¿Cómo podrían ayudar a las demás personas? Muchos no quieren aprender muchas otras cosas, muchos otros oficios, que quizá no tienen nada que ver con su propósito esencial o principal. Pero es muy bueno aprenderlo, porque en la medida en que tú más puedes hacer cosas, eres más tomado en cuenta por mi Abba para poder ayudar a muchas más personas. Pero vivimos en un sistema pagano que considera lo espiritual como algo ridículo. Las personas solo quieren ser atendidas, solo quieren que le hagan todo, eso es lo que quieren las personas. ¿Tú eres una de esas personas que quieres que te hagan todo? ¿Que no quieres hacer nada por los demás? Lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, prevalece sobre lo que no se ve, que es lo eterno, lo trascendente, lo que no es vano, es lo que es justo. Lo que se ve influye más en las personas que lo que no se ve. Y lamento que en la Quejilá hayan tantas personas así, siendo influenciadas por lo que se ve y no por lo que no se ve. Mi Abba glorioso, mi Abba majestuoso, mi Abba eterno. Como hijos renacidos de mi Abba Nitzhi, de mi Abba eterno, debemos cuidarnos de no imitar los caminos de Esab y no menospreciar los asuntos santos y sublimes de mi Rey. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado y ten cuidado de no menospreciar los asuntos santos y sublimes de mi Abba. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Mi Abba no tolera eso, especialmente cuando Él te ha escogido para algo tan glorioso. Imagínese usted, Esab siendo el primogénito. Jacob pudo salir primero, los dos estaban en el vientre, Jacob pudo salir, pero mi Abba le dio la oportunidad a Esab. Esab no puede decir que mi Abba no le dio la oportunidad, como te la ha dado a ti, como me la ha dado a mí. ¿Pero acaso estamos valorando los asuntos santos, eternos de mi Abba? ¿O los estamos menospreciando? Mi Melech Yiyeh Yahvé Mushlam, perfecto, por medio de sus testigos nos advierte en Devarim 32:15 o Deuteronomio 32:15, él nos advierte y nos dice, entonces abandonó al Shaddai todo suficiente, que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. En Vayikra 26 o en Levítico 26, 14 al 16, también está escrito, mi Abba testifica, habla y dice, si no me oyen, ni hacen todas estas, si no me oyen, ni hacen todas estas mis santas instrucciones y desdeñan mis decretos, su alma, y si su alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todas mis ordenanzas e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Mire lo que hará. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos, la comerán. Nosotros, los hijos de mi Abba, estamos rodeados de personas como Esab, sin duda, y estamos expuestos a convertirnos en alguien como él.
Así como los niños se peleaban en el vientre de Ribca, una lucha se genera en cada renacido de mi Abba. Seguir a la carne como Esap, terminando siendo promiscuo, pagano, blasfemo, o andar en el espíritu como Jacob, aleluya, y terminar siendo alguien que como hijo edificó con bondad los asuntos de mi Abba. Cada vez que valoramos las actividades materiales por encima de las espirituales, cada vez que pensamos que lo espiritual al final únicamente debe hacerse a la vista de otros, y ya cuando no están esas personas, entonces yo debo ser la persona que me gusta ser, un pagano, un idólatra, una persona que menosprecia a mi Abba. Cuando pensamos que lo que mi Abba dice no es relevante para nuestro diario vivir, entonces hemos dado pie a que Esap salga de nosotros y se manifieste. Muchos de nosotros decimos que hemos muerto al viejo hombre, pero muy pocos están determinados a vivir bajo la autoridad del primogénito, aleluya, de mi Mashiach, Yeshua. Muy pocos están dispuestos a estar bajo su gobierno, que vino sobre nuestra vida cuando dijimos que sí lo reconocíamos a Él y nos rendimos a Él, y entonces trajo sobre nosotros la regeneración por el nuevo nacimiento. Si es verdad que lo reconocemos, entonces reconozcamos que por ser el primogénito, Él tiene autoridad sobre toda la casa. Mi Mashiach Yeshua, por ser el primogénito, tiene autoridad sobre toda la casa de mi Abba. Nosotros no tenemos que suplantar para triunfar a Esap. Todo lo contrario, debemos asirnos a la verdad de mi Melech Yeshua, porque esa es la base de nuestra lucha. Además tenemos el Espíritu de mi Abba glorioso para guiarnos y andar bajo su autoridad. Así que pregúntate, por favor pregúntate, ¿quién triunfará la próxima vez en la disyuntiva carne contra espíritu? Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién triunfará la próxima vez en tu disyuntiva carne contra espíritu? Deseo y ruego a mi Abba que todos sus hijos eternos, renacidos, celestiales, puedan andar en el espíritu para cumplir su propósito y llegar a la altura del varón perfecto, que es mi Mashiach, Yeshua. Gracias, mi Melech, Yahweh Shaddai. Gracias, eterno, glorioso, majestuoso. Gracias. Mi dulce Abba, mi dulce papi. Eres único, eres digno, eres fiel. Te amo. Ayúdanos a ser libres de la influencia de Esap. Yo no quiero ser como Esap. No quiero terminar siendo un fornicario y blasfemo como él. No quiero vender mi primogenitura, la que tú me has regalado en mi Mashiach Yeshua. Yo quiero hacer mi trabajo en tu casa. Quiero traer a todos a ti. Quiero invocar tu nombre. Quiero darte sacrificios de alabanza. Quiero darte mis korbanot en gratitud y adoración. Precioso Melech, enseña a tus hijos, los que aún no han aprendido, cómo realizar el oficio del primogénito en mi Melech Yeshua HaMashiach. Gracias por darnos el privilegio y el honor de ser en mi Mashiach Yeshua primogénitos con él. Aleluya.
Gloria a mi Abba. Quiero terminar con estas palabras de mi amado Shalia Shaul en sus letras a los Romillín, Perek 8, Pasuk. Voy a leer desde el Pasuk 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en mi Melech Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida en mi Abba. Porque la ley del Espíritu de vida en mi Mashiach me ha librado de la ley de la transgresión y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, mi Abba, enviando a su Hijo en semejanza de carne de transgresión, y a causa de la transgresión condenó la transgresión en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los deseos de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, como le sucedió a Esab. Y más adelante lo vamos a ver. Más adelante vamos a ver cómo termina Edom. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y así también vemos, y vamos a ver cómo termina Jacob. Aleluya. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra mi Abba, porque no se sujetan a mi Abba, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a mi Abba. No pueden, no importa lo que hagan. Si vives conforme a la carne, no podrás agradarlo nunca. Porque para ti, tus mayores intereses están afuera, en los aspectos vanos, materiales, que te distorsionan, que te dañan, pero no lo sabes o no lo quieres ver o no lo quieres aceptar. Entonces, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra mi Abba, porque no se sujetan a sus instrucciones, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a mi Abba. Mas, si ustedes, dice mi amado Shalia Shaul, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de mi Abba mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de mi Abba, no es de él. Pero si mi Mashiach está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa de la transgresión, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a mi Mashiach Yeshua está en ustedes, el que levantó de los muertos a mi Mashiach Yeshua, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Aleluya. Gracias a mi Abba hermoso que nos ama, nos atesora, nos cuida y está trabajando para que cada día nosotros podamos ser los hijos que Él quiere que seamos. Les envío un abrazote y que en esta lucha de la carne contra el Espíritu pueda prevalecer en todos. Hasta pronto, les amo inmensamente.